Hola a todos, sean bienvenidos a este octavo encuentro en el marco de nuestro ciclo de charlas del área de diseño de IP Santo Tomás. Saludamos especialmente a nuestros estudiantes, también a los docentes del área de diseño, a toda en realidad la comunidad de Santo Tomás y también a las instituciones que hoy nos acompañan porque sabemos que hay de varias universidades y organizaciones que nos están acompañando, así que bienvenidos. El día de hoy estamos muy felices de recibir a Micaela Mantegna, una invitada de lujo que ya les presentaré debidamente. Hola, Romy, encantadísima. Muchísimas gracias por la invitación. Muy feliz de estar acá con ustedes y poder compartir esta charla. Buenísimo. Bueno, yo les voy a contar que Micaela es abogada, especialista en videojuegos e inteligencia artificial. Ella hizo su tesis de maestría en propiedad intelectual, creatividad computacional, es investigadora también y editora del newsletter de Machine Intelligence Lab, que es un centro de tecnología y sociedad, ¿no es cierto? Es profesora, sí, es profesora de grado y posgrado de la Universidad de San Andrés en propiedad intelectual, innovación y en la primera cátedra de Inteligencia Artificial y Derecho del país en el marco del programa DITC. Aquí pueden ir viendo su resumen de bio también en pantalla. Es fundadora de Gigi Legal, iniciativa de divulgación sobre tecnología y propiedad intelectual a través de la cultura pop. Y es una podcaster apasionada en Gigi Legal Podcast, en No Soy un Robot, y Control de Cambios. Así que ahí la pueden seguir también en redes sociales, ¿no es cierto? Pueden estar atentos a su podcast, que es buenísimo. Yo así la conocí, y también es amiga de amigos, así que Micaela es muy querida en el mundo gamer y muy respetada también, y van a ver que su rol y su gestión es muy importante para todo el quehacer que estamos desempeñando. Es apasionada por la industria de los videojuegos y está involucrada en su crecimiento a través de capacitación legal para desarrolladores e iniciativas que promueven la diversidad, siendo cofundadora también y board member de Women in Games Argentina. Bienvenida, Micaela. Bienvenida, Romy. Me quedé helada. Muchísimas gracias por tan cálido recibimiento. Me da muchísima vergüenza todos los títulos. Así que, nada, básicamente es eso. Sí, tengo como muchos sombreros y soy muy apasionada por la industria de videojuegos y por ver que nuestra queridísima industria crezca. Hay muchísimo potencial en Latinoamérica para eso. Así que siempre muy contenta de poder ayudar. Les traje una presentación. Si quieren ya la damos, se las comparto y me cuentan si la están viendo. Y claro, yo te voy avisando. Ahí se ve perfecto. Perfecto, buenísimo. Bueno, yo como siempre después me olvido de dejar el mail, por cuestiones de tiempo, lo pongo, ya empecé a ponerlo un poco antes. Si me quieren escribir me pueden encontrar en micaela@wikilegal, también me pueden encontrar en Twitter en juizgalifrey, o sea, en @juizgalifrey o en @wikilegal. Y el juizgalifrey siempre es como una nota para saber si hay algún nerd escuchando la charla, porque siempre se dan cuenta de qué serie pertenece. Así que si hay Jubians en la sala, los vamos a ver en el chat, que levanten la mano. Hablando de Women in Game Argentina, que es una iniciativa súper querida dentro de mi corazón, también les dejo las redes sociales. Ahora estamos en este momento participando de la Woman Game Jam. Tenemos un canal de YouTube súper activo donde hay muchos videos contando nuestra actividad, contando la actividad de nuestros miembros. Así que esas son todas nuestras redes sociales por si quieren sumarse, por si quieren ver lo que estamos haciendo. Y hay muchas capacitaciones en distintos temas ya subidas también en YouTube. Mi forma de encarar muchas veces la enseñanza del derecho de la comunicación es valerme mucho a la cultura pop, así que van a ver en los slides que hay muchas referencias a la cultura pop, a los Simpson, porque creo que no, tenemos que hacerlo de alguna forma divertido y entretenido, porque el derecho si no sería horrible. Cuando hablo muchas veces de desarrollo de videojuegos, la primera cuestión que hay que centrarse es que es un proceso. Entonces tenemos que partir desde nuestra idea hasta llegar a nuestro resultado final, que la idea es poder dejar esa idea en el mercado, en un producto. Y me gusta como graficar esto porque mucha gente que quiere meterse en el desarrollo de videojuegos está como muy mirando esta cuestión un poco de los desarrolladores de videojuegos como rockstar, como una profesión en la cual, o sea, es una profesión en la cual hay muchas fiestas, mucha cultura alrededor de esto. Y es una profesión que para los que la están desarrollando saben que
tenés que amarla porque dejas muchas horas y es un proceso muy arduo y muy apasionado. Entonces, la idea es contarles un poquito cómo partimos desde la idea hasta la distribución de ese producto y el meme de los Simpsons, que claramente no es que vamos a hacer esto en 5 pasos y nos vamos a ir a Tahití con una bolsa llena de dinero, ¿sí? Si, a ver, como una especie de cheat sheet legal y empezar a pensar qué serían los puntos iniciales que tenemos que pensar en relación a los videojuegos, es que desde el momento mismo en que nosotros estamos pensando una idea, ya tenemos que estar pensando hacia qué mercados vamos a apuntar, porque eso nos va a determinar qué leyes están involucradas. Entonces, un error que se paga muy caro es querer involucrar a los abogados al final del proceso, o llegar cuando yo ya tengo mi producto desarrollado y tengo que contactarme con un publisher o tengo que empezar a distribuirlo, o cuando estoy ya en los pasos finales. Y como sabemos que justamente las etapas de desarrollo son muy costosas de volver atrás y que es muy difícil de volver atrás, lo importante es como generar un poquito de ruido para que esas preguntas en relación a las leyes se les vayan haciendo en el momento oportuno y no que lleguen con esa pregunta en un momento donde es muy difícil o muy costoso volver para atrás y solucionarlo, ¿sí? Entonces, la pregunta siempre tiene que ser, ¿puedo hacer esto? Yo trabajo mucho con desarrolladores independientes, con desarrolladores que están empezando, y vamos a ver que hay muchas cosas que nacen desde las ganas de imitar o de hacer un homenaje a un juego que te apasiona, a un juego que te marcó, a un juego que te puso en la carrera y que te puso, digamos, en el mapa de querer hacer videojuegos, pero no siempre eso se traduce, un homenaje puede ser una infracción desde un punto de vista legal. Entonces es importante como tener esas pequeñas campanitas de alarma. No es necesario que ustedes sean abogados, claramente, pero sabemos que también en los desarrollos, en los equipos de desarrollo chicos, muchas veces cumplen el rol de la persona que negocia, la persona de que sale a buscar el publisher, la persona que sale a buscar los fondos, la persona que administra. Entonces, sí es importante que sepan un poquito de legales para, aunque sea, les suenen las alarmas de decir, esto que estoy haciendo puede generarme un problema, este asset que estoy incorporando me puede generar un problema a futuro. Entonces, por eso, desde el momento mismo que tengo la idea, desde el momento mismo que tengo una mecánica, esa mecánica tengo que pensar qué leyes puede llegar a involucrar y qué mercados yo quiero apuntar. ¿Por qué esto de los mercados es importante? Porque uno de los primeros conceptos que hay que tener en cuenta es que las leyes son territoriales. Entonces, si bien hay acuerdos globales que en determinadas cuestiones estandarizan las normas, lo cierto es que cada país tiene su propia regulación. Entonces, por ahí yo estoy pensando en hacer un juego que recopila determinados datos que la ley de protección de datos personales de ese país me lo impediría. Entonces, es muy importante no solo tener presente conceptos generales legales, sino también saber a qué mercado yo quiero apuntar, porque puede haber alguna traba en particular, ¿sí? Para los que están como un poco más metidos en la industria, saben, por ejemplo, China es un gran mercado, muy apetecible, pero tiene un ecosistema regulatorio súper difícil de ingresar y con muchas trabas o con muchas cuestiones complejas. Entonces, también, si mi idea es apuntar a los mercados asiáticos, tengo que saber con qué reglas me voy a manejar. Después, este meme de los Simpsons que yo digo, bueno, me gusta mucho siempre que no se puede romper, es que hay determinadas reglas que son lo que se llaman leyes de orden público que no pueden ser dejadas de lado, ¿sí? Entonces, acuérdense siempre del meme de los Simpsons de que no se puede romper. Y también vamos a ver que lo que es Video Game Law no está limitado solamente a propiedad intelectual, sino que hay muchísimos tipos de leyes que se involucran dentro del desarrollo de videojuegos. A mí me gusta llamar esto localization, así como tenemos la localización y la adaptación de un juego a un territorio, a una nación, a una idiosincrasia, también tenemos que pensar en los conceptos de adaptar nuestros juegos a las leyes del país en donde lo vamos a comercializar. Y no solo son las leyes, sino que hablemos como en un sentido más general de que no solo nos van a regular las leyes propiamente de un país, sino también ecosistemas regulatorios, que son, por ejemplo, los ecosistemas de términos y condiciones de determinados mercados, ¿sí? Si yo quiero que mi aplicación esté en el marketplace de iOS, que esté en el marketplace de Apple, que esté en el marketplace de Google, sé que tengo que someterme a determinadas reglas, y me estoy riendo mientras hablo con ustedes porque justamente en estos días tenemos un gran tema que va a traer mucha cola, que es la demanda de Epic
en relación a Apple y en relación a Google por cuestiones antimonopólicas de cómo está regulado, digamos, el porcentaje que perciben en su mercado, dentro de sus mercados, y así también cómo está regulada la política de determinados medios de pagos dentro de ese ecosistema, ¿sí? Entonces, no solo es que vamos a tener que estar pensando en las leyes, sino también en determinadas regulaciones de los privados, que podemos decir que vendrían a ser los ecosistemas de términos y condiciones, y que tienen la particularidad de que pueden cambiar muy rápido, ¿sí? Nuevamente, como los procesos de desarrollo de videojuegos son procesos largos, puede ser que cuando estemos terminando el juego algo cambie y que nos impida comercializarlo. Entonces, eso es un gran, gran problema. Entonces, siempre hay que hacerlo, o en todas las etapas de desarrollo, tener presente la regulación legal y mucha cintura para ir viendo este tipo de cambios. Los cambios de las leyes son mucho más lentos porque son procesos formales. Los cambios de los términos y condiciones de servicio, o por ejemplo, si tenemos en determinados países donde hay sistemas de ratings obligatorios para comercializar el juego, o los términos y condiciones de determinados publishers o de determinadas plataformas, pueden ser mucho más rápidos, ¿sí? Esos cambios pueden operar de un momento para el otro y generalmente no hay otra cuestión más que aceptarlos porque no tenemos fuerza negocial en relación a ellos. Entonces, cuando pensemos en el ecosistema regulatorio, tenemos que pensar como en esos dos ambientes. Bueno, justamente acá les traía un ejemplo de China, que es de un momento a otro, sabemos que tiene un board de ética que regula qué juegos se pueden comercializar en el mercado, hay que sacar una licencia para poder ingresar en ese mercado, pero también en un momento cambiaron las reglas en relación a la cantidad de horas que los jugadores podían jugar, los mecanismos de identificación para los menores a la hora de conectarse a un juego, y la cantidad, que esto es muy importante en los efectos de la monetización, la cantidad de dinero que se podía gastar en un juego. Y fueron todos cambios bastante rápidos que si alguien tenía o esa expectativa o una forma determinada de monetización, puede ser que el juego haga un backfire y sea un bomb. Bueno, justamente acá, cambios en el ecosistema. Esto es un tema que está súper vigente y todavía en desarrollo, porque es un ida y vuelta entre la demanda que instauró Epic en relación a Google y en relación a Apple por separado, por temas monopólicos, la contestación por parte de Apple de eliminar de alguna forma o terminar el acceso a las cuentas de desarrolladores, lo cual puede afectar muchísimo a cómo la gente desarrolla a través del acceso a los motores. Y por otro lado, la contramedida de hace muy poquitos días de mantener todos esos status quo a través de lo que se llama un injunction, de que no haya modificaciones mientras el juicio sigue su curso. Entonces, esto por un lado, ¿sí? Esto estamos hablando del juego en general, pero también otra cosa que les suele pasar mucho a los desarrolladores que están empezando es que, por un lado, tenemos que conocer las leyes que aplican al juego, pero por otro lado también tenemos que conocer las leyes de cómo nos vamos a regular nuestras relaciones con nuestros compañeros. Entonces, cómo nos vamos a asociar, qué formas societarias vamos a adoptar. Y esto es muy importante porque a la hora, después de que nosotros querramos salir a buscar un publisher o querramos negociar en relación a nuestro producto, sobre todo si están desarrollando una IP original, es muy importante tener las cosas en claro, o sea, tener todo bastante ordenado, porque algo que es muy caótico en estos procesos iniciales es que muchas veces son equipos que empiezan siendo amigos y que conocen a una persona que puede venir y hacer determinado asset o que puede hacer la música. Esa persona viene, se va del equipo y a la hora de querer de alguna forma formalizar esto, es importante que todos las creaciones intelectuales que hayan intervenido en ese proceso sean debidamente asignadas y correctamente asignadas para que no tengamos problemas a futuro en nuestras negociaciones, ¿sí? Entonces, por un lado vamos a tener toda la parte de legales en relación a cómo creamos nuestro juego y por otro lado, muy importante, toda la parte de legales vinculado más a lo societario de cómo nos relacionamos con los compañeros que integran nuestra empresa, ¿sí? Ahora, ¿qué leyes tengo que tener en cuenta para desarrollar un videojuego? El ecosistema es amplísimo, entonces cuando hablamos de Video Game Law no solo hablamos de propiedad intelectual, sino, o sea, hablamos de licencias, sino que también hablamos de derecho del consumidor, porque la mayoría de nuestros juegos van a tener, o sea, van a ser ofrecidos claramente a consumidores, entonces van a tener que cumplir con las regulaciones de defensa del consumidor. También nosotros comercializamos y publicitamos nuestros juegos, entonces van a tener que cumplir con las leyes de publicidad de determinados países. Y esto no es algo menor, porque en el proceso de desarrollo, muchas veces, en el afán de querer mostrar el hype, de querer mostrar algo que estamos trabajando, podemos caer en promesas que después no se van a terminar cumpliendo en el producto final. Y esto es algo que para la gente que recuerda No Man's Sky,
hubo un gran problema en relación a esto porque el juego prometía un montón de features que después no estuvieron en el producto final y que le valió en UK la investigación por parte de la ASA, que es la organización o la autoridad de estándares publicitarios, ¿sí? Otro de los grandes temas dentro de la regulación de videojuegos es la privacidad y la protección de datos personales, porque en la medida en que nuestros juegos están en un ecosistema online, donde hay captación de datos, tenemos que saber que vamos a estar sometidos a determinadas reglas vinculadas a cómo tenemos que tratar esos datos, cómo los tenemos que almacenar, qué podemos recopilar y qué no podemos recopilar, si podemos mover esos datos de un servidor a otro. Entonces, muchos quizás hayan escuchado hablar del GDPR o el Reglamento Europeo de Protección de Datos Personales. Y esto es súper importante porque si nuestro mercado justamente está atravesado por este tipo de regulación y es muy fuerte, no solo tenemos que cumplirla, sino que si no la cumplimos, podemos ser pasibles de unas sanciones importantísimas. Entonces, bueno, también, les decía, contractual y corporativo, en lo que hace la organización del estudio, y algo que la gente del ambiente conoce muy bien, pero la gente que no pertenece a la comunidad gamer se sorprende mucho, es el tema del gambling, que por las formas de monetización que están eligiendo los videojuegos en cuanto a loot boxes, muchas de las autoridades regulatorias del mundo están viendo o considerando si el hecho de poner un contenido dentro de una loot box puede ser considerado un mecanismo de apuesta, ¿sí? Sobre todo esto es muy peligroso porque tenemos vinculaciones con temas de minoridad, o sea, estamos hablando de por ahí juegos o productos destinados a menores de edad, entonces la combinación de menores de edad con apuestas es una combinación nefasta que puede fulminar tu juego o puede determinar, como fue en el caso de Bélgica, que tu juego tenga que buscar una forma de monetización, como fue en el caso de FIFA, que sea diferente, ¿sí? Pero aparte de eso tenemos derecho penal, que puede estar involucrado, derecho de la competencia. Esta filmina tiene básicamente 2 años y ahora puedo mostrarla y decir, es el caso justamente de Epic, Fortnite y Apple y Google. Lealtad comercial, nuevamente ciberseguridad, porque también muchas veces hay data breach en relación a los datos que almacenamos de nuestros jugadores o los datos de tarjetas de crédito. Temas de libre expresión, que esto, si les interesa, también tengo una charla sobre cómo juega el ecosistema de derechos humanos y cómo, por ejemplo, vemos campañas políticas adentro de Animal Crossing, que era algo impensado, ¿sí? Y son todas cosas que hacen que un desarrollador de videojuegos le explote la cabeza pensando, yo no puedo manejar todo esto, yo la verdad lo único que quería hacer era un juego, ¿sí? Entonces vamos a calmar un poco las aguas, no se estresen, porque la idea es como mostrarle este gran panorama. Micaela, ¿te puedo interrumpir un poquito, por favor? Perdón la interrupción. No, por favor, adelante. Quiero invitar al público a enviarnos sus preguntas a través del chat porque hay gente que está conectada, pero también están mandando preguntas por redes sociales, ¿ya? Así que yo no sé si tú prefieres contestarlas al final o vamos interviniendo entre medio. Vamos interviniendo, si querés. Yo sí voy a tratar de no irme demasiado de las preguntas como para poder explicarles un poco más del core de lo que vamos a hablar, pero podemos ir respondiendo si querés. Perfecto. Aquí hay una que me pareció muy interesante y dice así. ¿Qué pasa en Latinoamérica con el marco legal para la protección intelectual? ¿Te parece que en realidad tenemos un sistema que esté como robusto? La estoy resumiendo, pero sí. Claro, eso es a grandes rasgos. ¿Te parece que tenemos en Latinoamérica un sistema robusto para la protección intelectual o que varía mucho de un país a otro, que todavía nos falta avanzar en esa materia? No hay tantas variaciones porque en lo que hace a la protección intelectual tenemos convenios internacionales en la mayoría de los países que se someten a convenios como, por ejemplo, los tratados de derecho de autor de la OMPI o la Convención de Berna. Pero sí, el tema muchas veces no es tanto las leyes, sino como la forma en que esas leyes se hacen cumplir, que sí sabemos que es un problema muy grande dentro del ecosistema latinoamericano. Yo puedo hablar por mis compañeros de Argentina que la piratería es un gran problema, si la descarga de contenidos es un gran problema. Pero esto muchas veces no es una falla de las leyes, sino una falla de mercado. Porque, por ejemplo, si nosotros pensamos que había piratería de contenidos muy fuerte hasta que surgieron modelos de negocios como Netflix o como Spotify, vemos que no es solo un problema de las leyes o de cambiar las leyes o poner penas como más fuerte para los que descargan contenidos o violan propiedad o derechos de autor, sino que muchas veces es ofrecerle a los consumidores una forma de acceso a los contenidos que sea que sea como mucho más equitativa en cuanto al precio y en cuanto, por ejemplo, a acceso y a los beneficios. Y dentro de esto, en los videojuegos lo estamos viendo en el ecosistema que está creando Stadia, el ecosistema que está creando Xbox con Game Pass, que la idea es
permitirte acceder de alguna forma que sea tan fácil, tan sencilla y tan poco onerosa, que sea antigonómico, por decirlo de alguna forma, piratear, ¿sí? Entonces yo creo que muchas veces la purga de la piratería, que muchas veces creo que a esto va al fondo de la pregunta de si tenemos un ecosistema robusto de protección, me parece que va más la respuesta por el lado de buscar modelos de negocios que nos puedan justamente dar esta respuesta para los consumidores, ¿sí? Perfecto. Y esta me parece también muy, muy interesante. ¿Las mecánicas pueden tener derechos de autor? Ah, eso lo tenemos una filmina más adelante. Buenísimo, ya. Así que bueno, vamos a hablar un poquito entonces, ¿qué es un videojuego? ¿Sí? Legalmente. Porque la idea de un videojuego, y esto también involucrado, sí pasa con muchos de los regímenes de derechos de autor, que no saben, o sea, una cosa es las leyes que tenemos y otra cosa es en el momento que lo vamos a ir a registrar, los mecanismos de registración ante las oficinas nacionales de derechos de autor, que en qué categoría lo pongo, ¿sí? Por más que todo termine siendo una obra literaria, la idea, o sea, porque esto, el salto que hay que pensar epistemológico es que las normas madres de propiedad intelectual protegen lo que se llaman obras literarias, ¿sí? A partir de determinadas modificaciones en las leyes, se consideró que el software es una obra literaria, que esto a la gente muchas veces lo sorprende saber esto, y entonces, como de alguna forma los videojuegos son un software, terminan siendo protegidos también como obra literaria. Pero el tema es que el videojuego es un ecosistema complejo, ¿sí? ¿Por qué? Y esto es lo que vamos a hablar un poquito ahora. Porque no solo es software, sino que es un montón de otras cosas más. Entonces, eso es lo que se llama una obra compleja que está, podríamos decirlo de alguna forma, integrada por muchas obras que podían tener personalidad independiente, porque una canción puede estar dentro de un videojuego, pero a la vez puede tener o puede ameritar una protección individual. Entonces, por ejemplo, en Argentina, desde la Asociación de Desarrolladores de Videojuegos, presentamos el año pasado un proyecto para que se contemple un nuevo formulario de cómo registrar los videojuegos teniendo en cuenta todas estas características y que se le pueda dar una protección integral considerando todos los elementos y los contratos que puede haber dentro de la construcción de un juego, ¿sí? ¿Y por qué pongo este cerebro? Porque me gusta como pensar que un videojuego es como un cerebro porque tiene como una parte lógica que tiene que ver con las mecánicas, con el código, con features, con un montón de cosas que son un poco más como matemáticas, pero después tiene toda una parte que es el corazón artístico de la obra, que es la música, los guiones, el arte, las voces. Entonces, esas, y ninguna, a ver, no hay un videojuego que no tenga un poco de los dos, ¿sí? Hasta los videojuegos más sencillos, más lineales, que vos tengas de texto plano, siempre van a tener un guión. Entonces, siempre vas a tener esta integración de estas dos esferas o de estos dos elementos. Sobre los tipos de propiedad intelectual, que ahí vamos a ir un poquito a hablar el tema de las mecánicas y eso, hay una cuestión muy particular, pero que tiene que ver con un tema de mercado, que es que los ciclos de desarrollo de los videojuegos son muy largos, pero el ciclo al que nosotros podemos tener como visibilidad dentro de nuestro mercado es muy corto, muchas veces. Muchas veces hay una ventana a la hora de nuestro lanzamiento, que es la ventana en el momento en que nuestro juego va a tener máxima exposición y que vamos a poder cobrar full price, y a partir de ahí vamos a entrar en el ciclo, muchas veces dictado por las dinámicas de mercado, donde vas a tener los descuentos de Steam o los descuentos de las plataformas en determinadas fechas, y a su vez la gente también ya conoce estas mecánicas, entonces espera que un juego entre en las épocas de descuento. Entonces, es como es una ecuación bastante difícil, y de hecho es uno de los problemas más grandes de la industria, junto con el tema del crunch, que por eso cuando hablamos antes de leyes laborales, calculo que hay muchos desarrolladores escuchando, entonces han escuchado el concepto de crunch. Para los que no lo han escuchado, tiene que ver con esta particularidad de la industria de videojuegos de que se trabajan jornadas muy extensas. El ejemplo más extremo, por decirlo de alguna forma, fue lo que vimos en Rockstar cuando hablaron de que cuando salió Red Dead Redemption 2, trabajaban jornadas de 100 horas para poder hacer el launch en tiempo. Y esto tiene que ver también con dinámicas de que los juegos salen en determinadas fechas, hay compromisos comerciales. Entonces, hay, por un lado, un precio fijo, porque la mayoría de los juegos sale $60, los juegos AAA. Entonces, son un montón de variables que se interrelacionan y que no solo, digamos, vamos a tener cuestiones legales que tener en cuenta, sino también pensar muy bien en cosas de la industria, ¿sí? Entonces, nuevamente, por más que, por ejemplo, y esto por qué se los decía, porque si, por más que, digamos, las patentes pueden proteger una idea, yo podría buscar, como hubo casos de patentes sobre determinadas mecánicas de un videojuego, el hecho es que
pedir una patente es un proceso muy largo, muy complejo, muy costoso, porque tengo que pedirla no solo para mi oficina local, nacional, sino que tengo que ocuparme de pedir esa patente y expandirla hacia otros países, sino que quizás en el proceso en que me dan esa patente, que puede demorar 5 años, y consideremos que una patente tiene una protección de 20 años, ya mi videojuego dejó de ser relevante, o ya mi mecánica dejó de ser relevante. Entonces, muchas veces las patentes sí van a tener una función dentro del ecosistema de videojuegos cuando estén más vinculadas a temas de interacción con el hardware, ¿sí? Y también hay otra cuestión muy importante, que muchos países no admiten la patentabilidad de software. Entonces, eso es un problema bastante complejo como para poder tratarlo en este marco así como de poquito tiempo, pero tenés que probar cuestiones muy específicas para poder patentar un software, sobre todo lo que tiene que ver con aplicaciones industriales. Entonces, es una mecánica que generalmente no se suele usar. Y decantamos en lo que es la protección por derecho de autor, que protege la expresión concreta de una idea, pero no protege las ideas. Entonces, ¿cómo es esto? Cuando hablamos de proteger los aspectos expresivos, vamos a proteger, por ejemplo, una historia. Esto creo que es el ejemplo siempre más gráfico que me gusta contar, que es, si yo hablo, no sé, de la historia de 2 enamorados cuyas familias se oponen y que su amor no puede concretarse, puedo estar hablando de Romeo y Julieta o puedo estar hablando de Crepúsculo, ¿sí? Entonces, una cosa es la idea general o la noción general, que no es protegible, y en el caso de los juegos esto se traduce a que nosotros no vamos a proteger géneros, ¿sí? Entonces, el que inventó el género de los FPS no puede decir nadie más puede hacer FPS, ¿sí? Entonces, esto en los videojuegos muchas veces se aplica, esto de la protección concreta del juego, pero no de la idea, a lo que son los géneros en sí, ¿sí? No vas a poder, de alguna forma, proteger por derecho de autor un RPG. Y la protección de la expresión concreta sería esto, la historia con todas sus particularidades bien detallada. En el medio tenemos este baremo entre la idea y la expresión concreta de la idea. Y después, una tercera forma de protección dentro de la propiedad intelectual son las marcas, pero que la marca identifica un producto o un servicio con una fuente de origen. Entonces, cuando nosotros pensamos, por ejemplo, en Mario, pensamos en Nintendo, ¿sí? Esto tiene mucho que ver con cómo nosotros vamos a proteger muchas veces nuestro estudio o nuestra saga, ¿sí? El nombre de nuestra saga. Y muchas veces, cuando un personaje se vuelve muy relevante, o sea, el estilo Kratos de God of War, vos podrías lograr que tenga también una protección por marca. Yo siempre traigo un ejemplo de Mass Effect porque es uno de mis juegos favoritos en el mundo. Pero bueno, acá podemos ver que vos, qué protecciones o qué elementos de protección vas a tener sobre un juego. Vas a tener protección sobre los personajes, en la medida que, por ejemplo, esos personajes estén bien delineados y con una historia. Entonces, mientras que no sea, para la gente que juega rol, un NPC, ¿sí? Mientras que no sea un personaje que sea totalmente lineal o genérico, si es un personaje súper delineado y que con características particulares va a poder acceder a protección. Vas a tener protección en cuanto al diseño de objetos, y esto es algo que está en pleno desarrollo y en pleno cambio, porque tiene que ver muchas veces con las funcionalidades y los aspectos estéticos, que en Europa en este momento está habiendo un cambio en la legislación sobre esto, cambio en la interpretación de las cortes sobre esto. Vas a tener protecciones a veces sobre la interfaz, en la medida en que esa interfaz se traduzca en una mecánica que sea protegible. Pero a la parte vas a tener protección sobre la marca de tu juego, como en el caso, por ejemplo, de Secret of Monkey Island, que es el nombre del juego, pero a su vez es la marca de ese producto. Vas a tener aspectos sobre protección sobre determinados aspectos visuales del juego. Vas a tener protección sobre tu guión, ¿sí? Y, como les decía, esto de que la obra es compleja, muchas veces hay elementos que se pueden separar, porque nosotros, por ejemplo, sabemos que si jugamos Uncharted, la música es parte integral de Uncharted, de lo que estamos jugando y lo que estamos escuchando, pero a su vez es algo que se puede de alguna forma aislar y comercializar de otra manera, que es lo que estamos viendo muchas veces con las orquestas de videojuegos como Video Games Live, que están circulando alrededor del mundo interpretando música de videojuegos. A su vez, si nosotros en nuestro juego vamos a usar personas de verdad o personajes conocidos, también tenemos toda otra cuestión vinculada a, por ejemplo, las licencias de lo que son los derechos de la personalidad, o lo que llaman publicity rights en Estados Unidos. No sé cómo estamos de tiempo, Rami. No, estamos súper bien, así que tú dale nomás, continúa. Perfecto.
entre medio después te voy a hacer unas preguntas, pero sigue nomás. Perfecto. Lo preparé con que sea bastante corta para dejar mucho tiempo a las preguntas. Así Está que, bien dinámico, sí. bueno, ¿cómo afecta la ley al desarrollo de un videojuego, no? Entonces, acá hay un tema que es bastante importante, que es, y que, digamos, excede a los juegos en general, y que tiene que ver con los cambios en los modelos de negocios y con la irrupción de Internet en este ecosistema. Cuando nosotros antes comprábamos algo, si por ejemplo comprábamos un libro, ese libro era nuestro, nosotros lo podíamos revender, ¿sí? Teníamos una relación de derechos reales con esa propiedad. En la medida que todo se está volviendo digital, nuestra relación con los bienes digitales es diferente. Y esto es algo que mucha gente se sorprende, porque te das cuenta de que vos, por ejemplo, no podés revender tus canciones. Si vos hubieras comprado, no sé, no podés revender tu biblioteca de Steam, ¿sí? Entonces es como si yo lo compré, no es mío. Entonces, ¿por qué hay una diferencia entre los bienes digitales y los bienes físicos? Y esto es algo que tiene que ver con lo que se llama el derecho de la primera venta, lo que es el first sale, y que hay reglas diferentes en cuanto a lo que es el ownership de bienes físicos y lo que es, digamos, la interpretación que hay hasta ahora de las Cortes en relación a los bienes digitales. Pero, a más de esa interpretación, la mayoría de nuestra relación con los bienes digitales no es ya de una relación de propiedad física, sino de una relación de licencia. Porque aunque compremos el disco físico, lo que estamos comprando nuevamente entre comillas, lo que estamos licenciando es el acceso a ese juego bajo determinadas condiciones. Entonces, es un poco sorprendente, pero aunque estemos comprando el juego, de alguna forma lo que estamos haciendo es como pedirlo prestado y usarlo dentro de las condiciones que nos habilita la persona que está licenciando esa propiedad, ¿sí? Por eso también otra cuestión interesante de lo que está pasando con los mercados es que estamos evolucionando desde, o sea, si hacemos como una línea de tiempo, pensemos que los videojuegos empezaron siendo que yo compraba un juego, lo jugaba y hasta que no salía, no sé, Tomb Raider 1 y salía Tomb Raider 2, en el medio no había nada. Con Internet los modelos de negocios cambian y lo que ya tenemos es un ecosistema continuo, ¿sí? de actualización de contenidos. Y la evolución de esto, por alguna forma, es, por un lado, plataformas directamente de contenidos, como es, por ejemplo, Fortnite, que se perfila como lo que se va a llamar un multiverso, que es un lugar donde la gente se reúne, juega. O sea, Fortnite ya dejó de ser un juego para ser algo más que eso, porque es un lugar en donde la gente se junta a ver películas, se junta a escuchar un recital y se interrelaciona con sus amigos. Entonces, es algo muy interesante ver por ese lado cómo hay una mutación en cuanto a cómo se consumen los contenidos de una forma como de mundos virtuales, pero más estables. Y por otro lado, lo interesante también es pensar que estamos yendo hacia modelos de negocios como Stadia o como Game Pass, que lo que nos ofrecen son modelos de suscripción para acceder a los contenidos, en los cuales nosotros accedemos de forma similar a lo que pasa en Netflix, en la medida en que esos contenidos están y por un tiempo determinado, pero no somos dueños de esos contenidos, ¿sí? Lo que pasa es que la línea entre ser dueño de un bien digital y de alguna forma rentarlo está siendo un poco cada vez más difusa. Monetización. Esto es uno de los puntos quizás un poco más ríspidos en relación a los videojuegos y por eso les decía que es donde puede haber más fricción con los ecosistemas regulatorios. Por ejemplo, si nosotros vamos a diseñar un sistema de monetización, que es algo que tenemos que pensar desde el principio de nuestra idea, cómo vamos a, o sea, salvo que vos estés haciendo un proyecto sumamente artístico y que no tengas ningún interés de comercializarlo, una de tus preocupaciones iniciales va a tener que ser cómo voy a monetizar el juego. O sea, lo voy a vender por una suma fija, la idea es tener microtransacciones de ese juego, la idea es tener loot boxes, la idea es sacar contenidos adicionales. Cada una de esas formas de monetización va a traer un problema legal diferente o una consideración diferente. Entonces, nuevamente, si vos, por ejemplo, vas a sacar, si tu sistema de monetización es freemium, pero voy a poner publicidad dentro del juego, si el acceso al juego va a ser irrestricto, pero el usuario va a tener que soportar publicidad, vas a tener que tener en cuenta si se te van a aplicar o no los estándares publicitarios de determinadas entidades,
como por ejemplo la FTC en Estados Unidos, que tiene que ver la regulación de la lealtad comercial y la protección de los consumidores. Después, nuevamente algo que ya habíamos anticipado, pero el tema de loot boxes, que es, si vos, por ejemplo, decís, yo voy a monetizar a través de la venta de microtransacciones con loot boxes y contenidos adicionales, tenés que saber que determinados contenidos no podrías incorporarlo, o que, por ejemplo, tendrías que clarificar las chances de obtener ese contenido para que no sea contrario a la ley, ¿sí? O tenés que saber, por ejemplo, qué se considera una apuesta dentro del país en el que vos estás comercializando ese juego. Porque muchas veces, y esto es un concepto súper fino, pero si vos no podés extraer ese premio y transformarlo en dinero, no es una apuesta, ¿sí? Muchas veces hay, pues si quiero hacer un concurso dentro del juego que es, no sé, los jugadores que hacen determinadas cosas o que logren determinados logros dentro del juego, les doy este premio. En Estados Unidos eso se llama un sweepstake y tiene una regulación particular, ¿sí? Entonces, dependiendo del juego y dependiendo de la monetización que elijas, vas a tener un problema diferente. Nuevamente, si vos elegís recopilar datos de tus usuarios, vas a tener que tener en consideración las leyes de protección de datos personales. Y después, por ejemplo, si vos tenés, y acá un ejemplo súper famoso de esto es Cuphead, que el juego se hizo tan famoso que vos tenés que una de las grandes fuentes de ingresos es los deals que se hicieron de licenciamiento de los productos en relación a Cuphead, así que es como todo este ancillary revenue en relación a los productos de remera, figuras, etcétera, etcétera. Acá, bueno, les había dejado para que tipo saquen un screenshot qué iría dentro de cada categoría, ¿sí? O sea, qué podríamos englobar dentro de derechos de autor, dentro de patentes, marcas y secretos comerciales. Y si les tengo que hacer como un cierre un poquito rápido, sobre todo esto de que es como casi el error principal de los desarrolladores, es que muchas veces incorporan elementos como dicen, no, yo quiero hacer que este personaje, no sé, sea un logro, sea que te aparezca un gorrito de Pikachu. Porque yo soy recontra fan de Pokémon, ¿sí? Entonces, tenés que saber que eso es un riesgo, ¿sí? Porque vos estás usando algo que no es, del cual vos no sos titular, y ahí empezamos con un montón de temas de fair use y de consideraciones que nos llevarían como 5 horas más explicar, así que cierro con eso y lo dejo abierto a preguntas, y bueno, nuevamente acá dejo mi mail para los que me quieran preguntar al respecto. No, excelente, Micaela. Mira, yo he estado acá recopilando entre redes sociales y lo que está en el chat de la charla y quiero hacer como también un poquito a modo de resumen, porque esto es un contenido que nos viene como anillo al dedo, pero también es un tema que se escapa de nuestro quehacer. Entonces hay ciertos conceptos y ciertas dinámicas que nos cuesta integrar, ¿no es cierto? Siempre el marco legal aparte genera como temor, ¿no es cierto? Es algo que... Por eso le pongo memes de los Simpsons, para hacerlo más amigable. Y está muy bonita la presentación también, o sea, se agradece porque tiene ese toque simpático que hace que sea mucho más digerible lo que estamos conversando. Y al estar aplicados también a nuestra área, nos hace preguntarnos cosas que de repente tú las dijiste entre medio, pero quiero como comprimir un poquito las preguntas e ir haciendo un relato con lo que he podido recopilar. Bueno, esto es como jugar al consultorio legal, ¿ya? Yo toco la puerta y voy a pedir tu ayuda como abogada y me gustaría preguntarte, soy desarrollador o desarrolladora y quiero proteger mi obra. Tengo un pequeño videojuego y todavía no sé si lo voy a publicar o no, pero me interesaría poder protegerlo. ¿Qué es lo que tengo que hacer en 2 pasos o en 3 pasos? Bueno, hay varias cosas ahí que se pueden proteger. Primero, yo digo, no podés proteger lo que no es tuyo. Entonces, una cuestión muy importante, porque esto también es un error, es un rookie mistake en los desarrolladores, tengo que asegurarme de no tener material, por eso decía la filmina anterior de no copiarse y no dejarse copiar. Entonces, por un lado, crear todos tus contenidos, asegurarte de que tus contenidos son todos tuyos, y por otro lado, protegerlos, ¿sí? Entonces, por un lado, si todos mis contenidos son míos y yo no estoy en infracción, la idea es poder protegerlos. Pero para esto no significa solamente que me copié, no sé, o puse algún elemento, esto también es un caso real, pero me vinieron a consultar si podían hacer todos trajecitos para los personajes que fueran trajecitos de X-Men, por ejemplo. Entonces, no. La respuesta general es no, y lo que tiene que salirte es como esa pequeña alarma de decir,
yo no soy dueño de Marvel, no es un homenaje, estoy haciendo una infracción. Pero la otra cuestión es también de que en los equipos chicos pasa mucho de que vino alguien, hizo la música y se fue. Vino alguien y creó un personaje y se fue. Hizo un concept y se fue. Hicieron un documento de diseño y se fueron. Entonces, la idea también es, si yo quiero ir a proteger todo eso y ponerlo bajo mi nombre, asegurarme de que todo lo que yo quiero ir a registrar está bajo mi nombre, ¿sí? O sea, que sea todo mío de alguna forma. Entonces, para eso es, si alguien se va a ir del proyecto, bueno, asegurarse de que te ceda los assets correspondientes. Y vos, por ejemplo, podrías ir, si todavía no lo publicaste, a las oficinas de derecho de autor y registrarlo como obra no publicada, ¿sí? Algo que yo le recomiendo mucho a la gente es que guarden todos los elementos de diseño del proceso. O sea, algo muy importante es documentar bien el proceso de diseño de las cosas. Entonces, si vos después tenés algún tipo de problema, lo interesante es que vos vas a poder volver esos documentos de diseño y como acreditar ese proceso creativo. Entonces, eso también es importante de tener en cuenta. Perfecto. Bueno, esto igual ya como que lo dijiste también cuando sacaste a relucir el ejemplo de Romeo y Julieta y Crepúsculo, pero también asalta la siguiente duda y dolor, comillas, porque te voy a contar, acá hay mucho game designer que deja una historia o un GDD bien armado con todos los componentes como se debe, pero queda en papel, ¿no es cierto? Entonces, sí. Claro, eso suele suceder hasta que se logra juntar un equipo para hacer un prototipo y hasta que ese prototipo tal vez puede llegar a un publisher que nunca sabemos si es que eso va a ocurrir o no. Sí. El vertical slice es como allá lejos en el horizonte. Exactamente, y ese lamentablemente es el camino del héroe latinoamericano hoy en día. Totalmente. Entonces, bueno, acá en Chile tenemos una organización que se llama la DDI de la DIVAM, y esto te lo cuento también muy personal porque a mí me gusta escribir, yo escribo narrativa y he inscrito algunos relatos y algunos cuentos cortos. Sí. Y está la opción también de inscribir argumentos. Cuando tú inscribes un guión de cortometraje o de largometraje, puedes inscribir la idea de la historia en formato argumento, sinopsis o tratamiento narrativo. ¿Podemos hacer lo mismo con un videojuego? Nuevamente va a depender del país y de la regulación que tenga ese país. Y hay otra cuestión que no quiero alarmarlos y no me quiero ir con una nota alarmante en relación a esto, pero que tiene que ver que la protección, no hay un examen de fondo en relación a la protección. Entonces vos vas a decir, sí, lo tengo registrado, pero el día de mañana, si vos vas a juicio, pueden determinar que tu obra no debía haber sido registrada porque no cumple, por ejemplo, los requisitos de originalidad o porque es una abstracción que no se acerca a la protección o la expresión concreta de la idea. Y eso va a depender, eventualmente, si vas a litigio del juez del que te toque, ¿sí? Porque se va a litigar ex post facto. Hay algunos países que tienen un examen de fondo en cuanto a la registrabilidad o limitada o un poco más sustancial, y hay otros países donde solamente con ir y depositar y pagar las tasas correspondientes, te dicen que la obra está registrada. Pero la realidad es que muchas de estas cuestiones se van a debatir sustancialmente si vos después entrás en un litigio, y lo que sí tenés es una prueba prima facie que acredita un montón de cosas en relación a tu contenido, ¿sí? Entonces es como que empezás el partido con ya 2 goles adentro. Pero eso no significa que puedas perder el partido al final del día, ¿sí? Exacto, después se puede ir a penales igual nomás. Se puede ir a penales igual. Oye, bueno, Pablo Coronado hace una pregunta que le pregunté yo de vuelta mientras tú estabas hablando y le pregunté en el chat si es que se refería a lo que yo voy a decir ahora. Si es que me equivoco en el enfoque de la pregunta, Pablo, tú me corriges por el chat. Dice, si diseño un juego en Unity o GameSalad, ¿tengo alguna cobertura legal para concentrarme en el juego y el desarrollo? Yo me imagino que él se refiere si es que existe alguna protección por el solo hecho de usar el software para diseñar. No, porque eso va a depender, digamos, de la obra que vos realices. Y nuevamente, vos acá lo que estás haciendo, el motor en este punto es como una herramienta que te prestan para que vos hagas una determinada cosa. Si pudiéramos trazar un paralelismo, vos pensás que es como cuando tenés Word que te prestan para escribir tus guiones, ¿sí? Entonces, no hay una protección inherente por el hecho de que vos lo escribas dentro de determinado motor o lo que lo realices dentro de determinado motor o que lo realices con determinada herramienta. Lo que me imagino que quizás, si entiendo para dónde puede ir la pregunta, es si te da algún tipo de acreditación el hecho de que vos lo hagas en ese ecosistema. ¿Sí? Que vos decís,
creo que apunta más, si no estoy entendiendo mal la pregunta, a un tema de prueba que a un tema de registración. Si te sirve de alguna forma como prueba el hecho de que vos lo hayas desarrollado y que esté de alguna forma como público o que esté en algún repositorio compartido. Y la respuesta a eso es que la prueba, o sea, legalmente el valor que tiene la prueba es la que se deriva de las leyes de protección de propiedad intelectual y de la registración. Todo lo demás son indicios que se pueden sumar, pero la prueba constitutiva y fundamental es la registración. Buenísimo. Tú no sabes lo importante que es, Micaela, la oportunidad de tener una abogada especialista en materias creativas para poder preguntarle. Yo creo que nunca se había dado esta instancia, por lo menos acá, de tener el puente necesario, porque te juro que son cosas que todo el rato nos estamos preguntando y estamos todo el rato como bordeando el peligro y tanteando, ¿no es cierto? Estamos muy al borde del precipicio en esta área, así que yo creo que hay que profundizarlo aún más todavía. Y bueno, tenemos en el público muchos estudiantes y estudiantes de primer año también, entonces, bueno, tú sabes que en materia legal tampoco hay preguntas tontas ni preguntas obvias. Así que esta yo creo que es importante reforzarla también. Si utilizamos un elemento de juego de SNES, por ejemplo, de Super Nintendo, como música o sonido, ¿puede darme algún problema? Sí, te puede dar un problema, lamentablemente. Yo en esto, quédense con la cara de Gran Picat haciendo nope. Que siempre cuando tengan algún tipo de estas dudas, vayan a esa imagen mental, porque si algo te hace ruido, o si algo no, si algo no lo creaste vos y estás tomándolo de otra persona, te puede llegar a generar un problema. Y acá entramos en lo que es el ecosistema, por ejemplo, de Fair Use, y que esto es algo que muchas veces se debate en las redes. Dicen, no, pero, y esto es como un mito, y sobre todo yo ahora había escrito un hilo muy fuerte en relación a lo que pasó con Twitch y la música y los streamers que usaban música de fondo, y que decían, pero bueno, pero yo este asset lo uso, no cobro por esto, o lo estoy usando de manera gratuita, o no sé, un montón de excusas que se quieren dar en función de eso, pero la realidad es que si vos no tenés una licencia, y sobre todo particularmente Nintendo en esto es terrible, es como muy de perseguir todo tipo de infracciones, pequeñas, grandes o de todos los tamaños, podés terminar trabajando en un producto que vos no vas a poder comercializar, ¿sí? Entonces, realmente siempre la pregunta tiene que pasar desde el lado de los riesgos. Cuando yo quiero incorporar un elemento, o sea, y esto, por ejemplo, yo vi algo que me gustó mucho porque lo jugaron muy en el borde en un nivel secreto en Guacamelee 2, donde había como pósters que eran alegóricos a otros juegos. Entonces vos entendías la referencia cultural a ese juego, pero no estaba en el marco de una infracción. Y acá también hay una cuestión de que los derechos de autor, porque hasta acá hablamos de los derechos de autor, pero también hay limitaciones a los derechos de autor. Entonces, cuando hablamos de fair use, en ecosistemas como por ejemplo el de Estados Unidos, que admiten lo que se llama el uso justo, nuestros sistemas latinoamericanos tienen generalmente limitaciones y excepciones al derecho de autor que son un poco más acotadas. En Estados Unidos hay una forma que es un test de 4 pasos de determinar si eso que vos hiciste, por ejemplo, es una parodia o es un uso educativo, ¿sí? Yo muchas veces en los slides yo hago el chiste de que lo que estoy haciendo depende del país en donde estoy dando la charla, puede ser una infracción. O sea, el hecho de yo poner una imagen de los Simpsons es una infracción, porque es un elemento que no es mío. Pero muchas veces la mayoría de los países tienen excepciones o limitaciones en cuanto al uso educativo de los contenidos. Hay otros países donde se protege la parodia, entonces el uso paródico de un elemento, en la medida en que constituye, no sé, si vos tenés un juego de fuerte carga política y que quiere hacer un comentario sobre la sociedad, estoy pensando como por ejemplo en This War of Mine, eso es una categoría de obra diferente y se puede defender de forma diferente en una corte. Perfecto. Esta pregunta es más personal porque estaba como extrapolando un modelo que a mí me llama mucho la atención, como los japoneses son tan observables, son tan especiales también. Y ellos tienen en Japón un sistema de jueguitos que a todas luces pareciera ser casino, son los pachinkos, ¿no es cierto? Sí, los gallapones y los pachinkos, sí. Claro, y los pachinkos están en cada esquina, en cada lugar de Japón, están en todos lados, pero no transan con dinero, ¿no es cierto? Te entregan cupones. Y estos cupones, como está tan prohibido en la apuesta y el juego, tú te los llevas y después te vas a un garito que está a la vuelta, sí, bien escondido, y es casi como si estuvieras, no sé, transando drogas o algo muy prohibido, sí,
y vas como escondidito con tus cupones y vas a buscar tu premio que puedas canjear, ¿ya? Siempre me ha dado mucha risa eso. Sí. Pero ¿qué pasa si de repente jugamos que yo tengo un videojuego y quiero eludir impuestos, por ejemplo? Sí. Y no quiero hablar de dinero públicamente y genero una modalidad de cupones o de recompensas canjeables por otro tipo de cosas en otras plataformas. ¿Qué pasa ahí con ese vacío? Es una hermosísima pregunta y me encanta porque, nuevamente, algo re lindo de esta área del derecho es que se va construyendo el camino en relación a lo que vas haciendo. Y algo que a mí me apasiona, y creo que tu pregunta va por ese lado, con las tecnologías de blockchain aplicadas al entorno de videojuegos. Entonces, ¿qué va a pasar cuando vos puedas ser completamente dueño de tus assets y llevártelos de un juego a otro? Bueno, yo ahora me da mucha vergüenza contarlo, pero lo voy a contar. A partir del 1 de septiembre empiezo como investigadora para el centro de Harvard, el Berkman Klein Center de Harvard, en propiedad, que bueno, trabaja temas de ciberderecho, propiedad intelectual, y voy a estar investigando sobre políticas públicas y regulación de videojuegos. Entonces, una de las cosas que tengo pensada investigar son los temas de blockchain en relación a los mercados de videojuegos. Pero bueno, nada, para mí es como, me da mucha vergüenza por un lado, pero es un gran orgullo poder estar en el Berkman Klein Center. Oye, felicitaciones por eso, para nosotros es un logro también para nosotros porque nos va a representar, así que súper bien, Micaela, nos tienes que ir contando de esas novedades para que después podamos hacer otra charla y nos enfocamos a esa área. Oye, quiero dejarle el pase a nuestro querido director nacional de área, Gonzalo, que va a dirigir unas palabras, así que Gonzalo, por favor. Romy, muchísimas gracias. Gracias a ti. Después vuelvo. Oye, nada, primero que todo, Micaela, se agradece. Buenísima tu charla, muy completa, desde la presentación hasta como vas explicando cada uno de los pasos, yo creo que para nuestros estudiantes va a ser súper valioso. Preocupante en algunos pasajes, pero yo creo que es interesante. Es bueno dejar en el consciente, ¿verdad?, esos antecedentes que no son menores, que son importantísimos, junto con la calidad del desarrollo del videojuego, con la historia, con todo lo que significa la parte legal. La verdad que es casi, diría, ir primero, previo al desarrollo, investigar bien dónde va, cómo te vas a ubicar en el entorno legal. Y ya, y antes de darte de nuevo los agradecimientos, una pregunta. ¿Puedo hacer una pregunta yo también o no? Por supuesto, ¿sí? Por supuesto. Oye, a nivel de derecho, la propiedad intelectual de un personaje, de una historia, de un juego, caduca, tiene un tiempo de duración, así como, sí, porque yo puedo inscribir algo y puede pasar 10 años y, ¿sí? Es hermosa la pregunta. Bueno, hoy Romy hablaba de la tesis que hice sobre inteligencia artificial y creatividad computacional, porque uno de los grandes interrogantes para el futuro es el tema de inteligencia artificial creando personajes y assets y cómo los vamos a proteger o no y por qué plazos justamente, porque digamos la creación es tan rápida y si le aplicamos los mismos plazos que hoy tenemos para la regulación de las obras creadas por humanos, podemos llegar a crear un cuello de botella donde no podamos crear nada porque ya ha sido creado previamente por una máquina. ¿Y por qué voy con esta reflexión? Porque actualmente, por ejemplo, en nuestro ecosistema hay una protección base de 50 años a partir de la muerte del autor. Entonces estamos hablando de todo el lapso de la vida del autor más 50 años post-mortem como piso. Hay regulaciones que tienen 70 años de protección post-mortem, ¿sí? Eso hay que chequearlo en cada país. Después hay convenios que implican la reciprocidad, dependiendo de si es nacional de un país en relación a otro país. Y por otro lado, tenemos que fue en su momento un gran problema en Estados Unidos, o un gran revuelo, la extensión de las normas de propiedad intelectual casi de forma indefinida con lo que fue la ley Sony-Bono, ¿sí? Donde muchos se acuerdan de esto porque se estaba por vencer y entrar en el dominio público Mickey Mouse, ¿sí? Entonces hubo un lobby muy fuerte por parte de Disney para extender los plazos de protección, que se extendieron finalmente en Estados Unidos, y para mí la reflexión también es importante de que para poder crear necesitamos un ámbito de libertad posible para crear. Entonces, más allá de que vos digas yo quiero proteger mi personaje, mi creación, tiene que ser en un plazo razonable para poder también dejar un espacio para que la gente que viene atrás mío pueda seguir creando.
porque si todo está protegido y todo está cerrado, cualquier cosa que yo quiera crear por encima de eso va a ser una infracción. O sea, no llegamos a hablar acá de las obras derivadas y qué pasa en relación a cómo si yo hago algo en relación a un producto anterior, eso se considera una obra derivada. Pero yo creo también de esta reflexión que tiene que haber un equilibrio entre los plazos de protección que sean suficientes y también, digamos, la posibilidad de que las cosas pasen a dominio público para que la gente pueda crear y apoyarse sobre los hombros de lo que estuvo atrás. Súper, excelente. Ya, nada, te vuelvo a agradecer, Micaela, agradecer a Romy por el contacto, a los estudiantes que participaron en esta charla y pierde cuidado, te vamos a seguir contactando porque esta va a ser la primera de muchas charlas en la cual te vamos a invitar, ¿ya? Así que un abrazo, muchas gracias y que te vaya bien en tus proyectos. Muchísimas gracias. Vale. Gracias, Gonzalo. Así es, que sea un hasta pronto entonces. Y bueno, vamos a seguir con más charlas, con más ciclos. Estamos súper hiperkinéticos en el área de diseño. Estamos muy contentos también por toda la acogida que hemos tenido. Han sido bastante concurridas estas charlas, así que maravilloso. Si podemos volver a la gráfica del desafío Play, para contarles por mientras brevemente de una invitación que tenemos de parte del Banco Interamericano del Desarrollo. Muchas gracias. Aquí va. Desafío Play es una iniciativa que busca potenciar videojuegos con temática en educación que ya hayan sido publicados. Entonces, la invitación es a postular estas creaciones que ya estén, digamos, terminadas y hayan seguido todo el proceso de publicación para ser postuladas. Y el desafío es a nivel latinoamericano y hay un premio bastante interesante. Son $10.000 para la iniciativa ganadora, así que ustedes ingresan a la web de Social Lab o a este sitio que está publicado acá también y pueden descargar las bases y participar. Eso, bueno, ya nos vamos despidiendo. Micaela, nuevamente muchas gracias, seguimos en contacto. Gracias, Romy. Gracias a ti. Y te iba a decir, ahí lo del IADB también tienen una publicación que se llama Los videojuegos no son un juego, que para los que estén interesados en temas de industria latinoamericana, es una investigación súper completa sobre lo que está pasando en la industria latinoamericana y tiene un capítulo de propiedad intelectual que lo escribí yo. Así que si quieren ir a chusmear o se quedaron con dudas, pueden ir a consultarlo ahí, que se descarga gratuito. Y también invitar a la gente a participar en tu organización, ¿cierto?, de mujeres. Women in Games Argentina, así que todos los que quieran pasar por el canal, quieran pasar a ver nuestras charlas, a dejar apoyo, y nada. Y me parece también importante empezar a organizar Women in Games Chile. Justamente, hay que mover las redes. Así que vamos a seguir trabajando. Entonces, muchas gracias, no los distraigo más, cuídense y nos vemos en el próximo encuentro del área diseño. Chao, chao. Nos vemos. Chao, chao.